Ahora, quiero mostrarles que hay otra estructura de datos muy útil para paralelizar cosas, que son los árboles. Entonces, yo quiero hacer un map de una colección, pero entonces la idea es usemos árboles para hacer el map. ¿Qué significa usar árboles? Es lo que les voy a mostrar. Yo tengo unos árboles, entonces, ¿qué almacenan las hojas? Pedacitos de vectores. O sea, yo tengo un vector grande, lo que voy a hacer es voy a crear un árbol que me representa el mismo vector, pero por pedacitos chiquitos. Cada hoja tiene pedacitos de vectores. Pues la unión de todas esas hojas me da el vector grande. Pero las tengo almacenadas en un vector, en un árbol. ¿Para qué? Para sacar ventaja de esa estructura de árbol para hacer las cosas más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si un vector es chiquito, se almacena en una hoja. Pero si un vector es grande, entonces se almacena en un árbol. Entonces, hay dos tipos de árboles. Map, paralelo. ¿Este será? Este. Entonces, tengo una clase abstracta que se llama los árboles, que tienen un atributo que es el tamaño, o sea, cuántos nodos tiene, ¿cierto? Tengo una clase concreta que se llama la hoja y tengo una clase concreta que son los nodos. Entonces, las hojas son árboles que no tienen sino una hoja. ¿Y qué tienen en la hoja? En la hoja tienen un vector. Porque la idea es que mi árbol, el conjunto de hojas seguiditas, me va a dar el vector grande que quería almacenar. Entonces va a estar almacenado en una hoja, en un árbol de hojas. Entonces, el tamaño de una hoja, pues es el tamaño del vector que guarda. Dice cuántos numeritos guardo ahí. Y cuando me dicen un nodo, entonces un nodo es un nodo que se divide en árbol izquierdo y árbol derecho. En el izquierdo están un poco de vectores, en el derecho están un poco de vectores. Y entonces, ¿cuál es el tamaño de ese nodo? Pues, ¿cuántos elementos hay en el árbol izquierdo más cuántos hay en el árbol derecho? ¿Listo? Entonces, si miran los árboles que vamos a construir, la idea ahora es que si yo tengo un vector, no sé, el 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, el que tenemos ahorita, entonces vamos a hacer un árbol y supongamos que los vectores de tamaño 3 son nuestra base. Entonces, si tiene 10, lo divido en 2 de 5 y el de 5 y 1 de 3 y 1 de 2. Entonces me va a quedar aquí otro nodo y aquí me va a quedar una hoja que es un vector con 2 elementos y otra hoja que es un vector con 3 elementos o al revés. Y aquí están los 5 primeros. Y por este lado pasa lo mismo. Tengo dos hijos, uno con 2 y uno con 3. Y ahí están los 10 elementos originales del vector. Entonces mi vector original era todo esto y lo que hice fue partirlo por medio de un árbol en vectorcitos chiquitos y lo guardo en una estructura de árbol. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué significaría hacerle un map a este vector? Coger cada uno de estos y calcularles f de algo. O sea, devolver el árbol en el que cada nodo no está x, sino f de x. ¿Sí? Ese sería el map del árbol. Entonces, el map del árbol sería este. Cojo mi árbol y si es una hoja, entonces simplemente le hago map, le hago el map a la hoja. O sea, aquí he podido llamar el map del vector. Pero lo que hice aquí fue calcular de una vez un nuevo vector que en la posición i tiene f del vector a y entonces devuelve una hoja con el vector b. O sea, calculó una nueva hoja con el vector f respuesta. Si no es una hoja, entonces es un nodo que tiene hijo izquierdo e hijo derecho.
Entonces yo cojo al hijo izquierdo y le aplico recursivamente el map, al hijo derecho y le aplico recursivamente el map, y creo un nuevo nodo cuyo hijo izquierdo es el resultado del map del hijo izquierdo y cuyo hijo derecho es el resultado del map del hijo derecho. Y me quedó hecho el map del árbol. ¿Sí? ¿Cómo haría eso en paralelo? Simplemente esto lo hago en paralelo. O sea, en paralelo sería el mismo del de arriba. La única diferencia es que aquí hago eso en paralelo. De resto es lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿pero cómo uso esto? Yo quiero hacer el mapa a un vector. Pues tengo que coger el vector y convertirlo en árbol y luego hacer el mapa. Porque si no, no le puedo hacer el mapa. Entonces, para eso esta función vector a árbol. ¿Sí? Y entonces, pregunto si la longitud del vector es menor que un umbral que tenemos. Entonces es menor que el umbral, entonces no hay que partirlo, simplemente el árbol con el vector, la hoja con el vector. Pero si no, entonces me toca partirlo en dos pedazos, el pedazo 1, el pedazo 2, y hacer un nodo con convertir en árbol el pedazo 1 y convertir en árbol el pedazo 2. Eso es para poder usar luego el árbol, el map de los árboles. Entonces tengo mi estructura de árbol. Listo, definida. Tengo mi map secuencial sobre los árboles. Listo, definido. Tengo mi map paralelo sobre los árboles. Listo. Y ahora, bueno, este umbral debe estar antes, yo creo. Pues digamos que vamos a ponerlo más chiquito. Digamos que mis árboles, mis hojas son de tamaño 100 o menos. Entonces, vector a árbol, coge un vector, si es de tamaño 100 o menos, lo deja como una hoja. Si es de tamaño más de 100, lo divide en dos pedazos o en cuatro, los que toque, para que queden de tamaño que debe quedar. Y ahora podríamos hacer experimentos. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento en el que la función que vamos a aplicar es, el f de x es x a la p, donde p es lo que yo quiera aquí. Aquí, por ejemplo, es 1.5, o sea, x a la 1.5. Voy a crear un vector aleatorio de tamaño, voy a crear un vector aleatorio, pero el tamaño no va a ser 100.000 de una, lo va a hacer más chiquito. Un vector aleatorio de tamaño 1000, digamos. De manera que cuando haga hojas, los va dividiendo en 500, ¿no? Y cuando llegue a las de 100, ya para. Esta es la función que va a aplicar, f de x, para hacer el map. Este power no lo encontró, y no lo encontró porque yo no he importado la función que hace eso. Y, digamos, listo. Entonces ya tengo el vector E. Pero entonces tengo que convertir el vector en un árbol para poder usar el map de los árboles. Y ahora sí, puedo usar el map de los árboles, el paralelo,
o el secuencial el paralelo o el secuencial da mejor el paralelo, va mejor el secuencial que el paralelo para este tamaño que pusimos ahí, que era un tamaño de 1000. No, no hubo aceleración. Vamos a cambiar un poco vamos a crear uno más grande, uno no de 1000, sino uno de... Ese es uno de 100.000. Y vamos a ver cómo nos va con la corrida en secuencial y en paralelo. En paralelo y en secuencial. ¿Me sigue dando mejor en secuencial? Entonces voy a mejorar, voy a cambiar el umbral. Es que yo creo que 100 es muy chiquito. Entonces voy a subir 100 a 1000. Entonces voy a cambiar el umbral. El umbral a 1000. Pero si cambio el umbral, tengo que cambiar la función que usaba umbral porque si no me quedó definido con el umbral viejo. Creo que la que usaba umbral era vector to tree. Entonces ahora sí voy a volver el árbol a calcular ya tengo el vector. ¿A qué horas pasé? Aquí, vector to tree. Listo. Y ahora sí, vamos a calcular el secuencial. Pin. Vamos a calcular el paralelo. María. Paralelo. Paralelo. Paralelo y secuencial. Ya empezamos a ganar. La secuencial se demora mucho más que lo que se demora el paralelo. Entonces, ese es el tipo de experimentación que hay que hacer para poder sintonizar bien los algoritmos, configurar bien los algoritmos paralelos para que rindan lo más que puedan. Y eso se hace experimentalmente, no se hace teóricamente. ¿Listo? Entonces ya hicimos un map paralelo con árbol. O sea, si necesito hacerle map a un vector, lo puedo convertir en un árbol y hacer el map sobre los árboles. Y eso es una velocidad muy grande. Más grande que el map que hicimos nosotros ahorita. Sin pasar por árboles. Entonces, usando vectores accedemos rápido a los elementos y tiene una muy buena localidad de la memoria. Significa que la memoria está muy cerquita, va teniendo las cosas muy cerquitas las unas de las otras. Cuando uno trabaja con árboles, el nodo izquierdo, el nodo derecho no tienen que estar cerca de la memoria. Entonces, es muy eficiente para combinar dos árboles, concatenar dos árboles es muy rápido. Hay un sobrecosto alto de memoria y los datos en la memoria no están cerquita unos del otro como para, a la hora de la verdad, cuando uno quiere hallar el vector completo, toca ir pasando por muchos lados de memoria recogiendo eso. Y esa es la primera versión, esa es la versión de map. Esas son las versiones de map concurrente que corresponden a hacer paralización de tareas. ¿Qué hace uno? Haga la tarea de resolver aquel, haga la tarea de resolver aquí y luego haga lo siguiente. Eso, la idea, acuérdense, estamos en paralelismo de tareas, ver que todo esto es paralelismo de tareas. ¿Listo? ¿Preguntas?